Sí, sí. ¿Se ve mi pantalla? Muy buenos días, compañeros. Buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Agradecemos a la coordinadora y al equipo de Telesalud del Hospital Carlos Medrano de la red de salud humana. Bienvenidos a la telecapacitación organizada por el Hospital Carlos Medrano de la Videsa Puno, con el tema uso de componentes, a cargo de la doctora Crisi Miranda Maita. Quisiéramos recordarles a los participantes que asistan, participen de todas las telecapacidades organizadas por el Hospital Carlos Medrano, se les otorgará una resolución de felicitación a nombre de la institución. En el transcurso de la telecapacitación, enviamos al niño de asistencia. Estar atentos, por favor. También quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom. Buenos días, doctora Cristi Miranda Marta. Es grato contar con su presencia. Bienvenida. Adelante con su exposición. Gracias, licenciada, por esta oportunidad. Bueno, el tema que vamos a disertar el día de hoy es el uso de componentes. Bueno, este tema viene siendo muy importante, de gran irrelevancia, ¿no? Porque muchas veces el personal de salud piensa que el uso de hemocomponentes solo debería estar a cargo del personal que trabaja en banco de sangre. La transfusión de hemocomponentes sigue siendo muy frecuente en la actualidad, que va ascendiendo cada vez más, sobre todo en los países del primer mundo. También aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados en la UCI o en emergencia. Tanto la pérdida sanguínea, una disfunción inadecuada de la médula ósea, la muerte prematura de glóbulos rojos puede ocasionar una disminución del transporte de oxígeno hacia los tejidos, disminuyendo la perfusión tisular. Entonces, nosotros, para remediar este cuadro, lo que hacemos muchas veces es transfundir hemocomponentes, sobre todo los concentrados globulares. También se consideran cuadros de alteración de hemostasia, como alguna patología para que se pueda transfundir, como plasma fresco congelado, crioprecipitado, entre otros hemocomponentes, ¿no? El uso de hemocomponentes sanguíneos se debería de considerar como agentes terapéuticos, con sus posibles beneficios y también con sus efectos adversos. A diferencia de los medicamentos, de las drogas que se tienen, las indicaciones de estos hemocomponentes aún no están bien objetivas y no hay todavía ningún índice, ningún estudio terapéutico que se relacione la dosis seguridad.
Si bien al momento se viene realizando programas para mejorar el conocimiento, para el uso apropiado basado en evidencia y minimizar la transfusión de estos hemocomponentes, ¿no? Ahora, dentro de los componentes sanguíneos y las indicaciones de transfusiones, nosotros tenemos conocimiento sobre algunos hemocomponentes. Sin embargo, no todavía estamos careciendo de algunos hemocomponentes más que no lo usamos, no lo realizamos en nuestro hospital, pero sí en otros centros hospitalarios de otros países o de otras ciudades. Dentro de los productos de los glóbulos rojos tenemos la sangre pura, la sangre entera, la sangre completa, es la como bien denominada, que nos aporta aproximadamente hematocrito de 40 a 45%, puede contener plaquetas y también plasma. Pero las plaquetas todavía hay controversia sobre el uso, porque el momento de almacenamiento estas no pueden ser viables, sobre todo si pasa las 24 horas. El uso es poco frecuente actualmente, ¿no? El volumen que se extrae para obtener la sangre pura es de 450 hasta 515. El plasma que contiene la sangre pura es de 300 ml, ¿no? Y la duración de almacenamiento nos puede durar aproximadamente de 21 a 35 días, un almacenamiento de temperatura adecuada. Y también, si es que no es almacenado a una temperatura baja, puede ser consumido antes de las 24 horas. Los glóbulos rojos empaquetados, ¿no? Que en algunos otros centros sí lo utilizan, que nos aporta aproximadamente hematocrito de 60 a 80%. Contiene también plasma, plaquetas, todavía no bien concisas para la viabilidad de estas plaquetas. Su volumen total es de hasta 300 ml. El plasma que contiene es de 25 a 50 y el tiempo de almacenamiento que puede durar de 21 a 42 días. El tiempo de duración siempre va a depender de la sustancia que se use para poder conservar los hemocomponentes, ¿no? Ahora también tenemos dentro de los productos de los glóbulos rojos, tenemos los glóbulos rojos reducidos en leucocitos, que este componente es el que más frecuentemente usamos en las indicaciones en UCI, shock trauma, emergencia, ¿no? Este nos aporta un hematocrito de 90%. Este se obtiene también por un procedimiento adecuado para que los leucocitos presentes en la sangre entera estén disminuidos. Aproximadamente el volumen es de 200 cc. El contenido de plasma es mínima y esta nos puede durar hasta 42 días, dependiendo siempre del conservante que va a tener. Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos el Ostisol, que nos permite almacenar por 42 días, ¿no? Entre temperaturas de 1 grado centígrado a 6 grados centígrados. También tenemos lo que es los glóbulos rojos lavados, que posteriormente vamos a ver sus indicaciones, y los glóbulos rojos congelados, que si bien todavía por estos procedimientos que son intervenidos a estos glóbulos rojos, baja el hematocrito y su principio activo también puede estar alterado, ¿no? Y lo bueno, el beneficio de los glóbulos rojos que vamos a ver posteriormente es el tiempo de almacenamiento. Dentro de las plaquetas tenemos, se puede adquirir mediante donante único por aféresis o donantes aleatorios, que hay mucho más riesgo para poder adquirir algún tipo de reacción o alguna infección o transmisión de algún tipo de infección viral, ¿no? En nuestro hospital no tenemos las plaquetas por aféresis, pero vamos a ver que posteriormente es ideal obtener este producto, ¿no? Y los donantes aleatorios, aproximadamente por cada pool, como nosotros conocemos el pool de plaquetas, cada pool aumenta más o menos, o tiene más o menos de 5.500 plaquetas por cada unidad. El volumen total es aproximadamente 50 ml. El plasma también está totalmente con la presencia del pool, ¿no? Y la duración. Vamos a ver después las características como se deben de almacenar, porque debe estar en agitación constante para el almacenamiento adecuado, ¿no? Y los productos derivados del plasma. Aquí tenemos varios, ¿no? Como vemos, menciona 4 dentro del crioprecipitado y los plasmas frescos congelados. Pero tenemos dentro de los plasmas frescos 3 subtipos, pero nosotros solo tenemos en nuestro hospital el plasma fresco congelado dentro de las 24 horas separado de la sangre completa mediante la centrífuga y mediante la separación, ¿no? De este componente.
Sobre todo, nos proporciona factores e inhibidores de la coagulación. También nos puede facilitar niveles bajos, pero todavía nos ayuda a esas patologías con deficiencia de factor 5, factor 8, el factor LARI, ¿no? También contiene complemento, fibrinógeno, albúmina y globulinas. No tanto el contenido de fibrinógeno, más lo tiene el crioprecipitado. Y ahí vemos la duración según el almacenamiento, la adecuada temperatura. El crioprecipitado también es un producto derivado del plasma, que nos va a ayudar sobre todo con contenidos de factor 8, ¿no? Que aproximadamente tiene un 80 unidades. También tiene fibrinógeno, factor 13, anteriormente se usaba para enfermedades como enfermedad von Willebrand, ¿no? Y también nos aporta plasma, fibronectina. El tiempo de almacenamiento, pues hasta un año, siempre en temperaturas adecuadas, hasta menos 80 grados centígrados, ¿no? Como lo tenemos en nuestro centro, en nuestro hospital. Muy bien, desglosando cada uno de estos componentes, tenemos la sangre completa y los glóbulos rojos. La sangre completa es lo que decíamos, ¿no? Es una hemocomponente ya actualmente poco utilizado, es la sangre no separada con una solución persistente con el conservante del glóbulo, del paquete entero, ¿no? Contiene todos los componentes de la sangre, pero si es que nosotros dejamos el ambiente de 24 horas, se pierde la función plaquetaria y también los leucocitos. Al haber eliminación de leucocitos, también hay liberación de citoquinas y puede ocasionar mayor riesgo de algún tipo de reacción. El almacenamiento adicional puede ayudarnos con niveles bajos de factores de coagulación lábiles como el 5 y el 8, pero estos sí o sí van a estar disminuidas, pues, en la sangre completa ya almacenada. Y bueno, como les dije, ¿no? Actualmente pues es una indicación muy poco. En realidad creo que ya no se da las indicaciones de este hemocomponente. El concentrado de glóbulos rojos es lo que estábamos hablando, sobre todo la importancia, la frecuencia con la que se indica. Dentro de estos concentrados tenemos varias características. Dentro de estos, los glóbulos reducidos en leucocitos. Esta reducción de leucocitos es mucho más frecuente, sobre todo por las indicaciones internacionales. Pues se ha visto que hay mejores beneficios, los efectos adversos son mucho más reducidos, ¿no? Cuando los glóbulos rojos son reducidos en esos leucocitos. ¿Por qué? Porque los leucocitos pueden provocar reacciones transfusionales febriles, inclusive no hemolíticas. Hay mayor, si es que los leucocitos permanecen en el concentrado globular, puede que haya mayor riesgo de inmunización de plaquetaria y después tenga mucho más efectos adversos hacia el donado receptor de los hemocomponentes, ¿no? Y también los leucocitos también puede intervenir en la transmisión de los patógenos transportados por estos mismos, como el citomegalovirus. Entonces, ¿en qué momento se realiza la reducción de estos leucocitos? Nosotros, al momento de extraer la sangre del donante, hay un filtro que nos ayuda a la reducción de los leucocitos. También para la diferenciación, la separación, para nosotros poder, al momento de diferenciación, la separación de estos componentes, ya por sí solos nuestros equipos tienen reductores leucocitarios. Y no solamente termina ahí, la reducción de los leucocitos también se hace al lado de la cama, es un filtrado al lado de la cama, que es muy importante. Muchas veces hay lugares de centros hospitalarios que no lo usan o no ven necesarios, pero mediante estudios, actualizaciones, nos recomienda que sí, el uso debe ser adecuado, el filtro reductor leucocitario, ¿no? Esta reducción de leucocitos evita la muerte, evita la muerte de los leucocitos, como dijimos anteriormente, al evitar la muerte de los leucocitos, se evita la eliminación de citoquinas y otras sustancias no deseadas que pueden ocasionar una catástrofe. Otro tipo de concentrados de glóbulos rojos son el lavado de glóbulos rojos. Este es un proceso que se realiza centrifugando en solución salina normal para eliminar la solución de plasma y para eliminar el conservante de la unidad. Mediante este proceso vamos a ver las diapositivas. Gracias, lo siento un momento.
Ha dejado de compartir, doctora. Sí, está bien. Está bien, ¿no? Ya. Dentro de este proceso, pues, nos ayuda a eliminar el 99% de las proteínas plasmáticas. Sin embargo, este proceso puede tardar hasta inclusive 1 hora o más, por lo que las indicaciones en cuadros agudos pues no va a ser posible porque este proceso lleva su tiempo. Este proceso también limita el tiempo de almacenamiento posterior a las 24 horas y provoca una pérdida aproximada del 10 a 20% de los glóbulos rojos. Este proceso a veces lo toman como un proceso de leucorreducción, lo cual no es, ¿no? Si bien se elimina un porcentaje mínimo de leucocitos, no es como los procesos anteriores que hemos aplicado. ¿En qué casos vamos a indicar concentrado de glóbulos rojos lavados? En antecedentes de transfusiones febriles, a pesar de que haya habido leucorreducción, en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A, y en pacientes que hayan presentado una reacción anafiláctica previa. Los glóbulos rojos irradiados. Este procedimiento se realiza con la finalidad de inactivar los linfocitos. Sobre todo, estos glóbulos están más indicados para los pacientes inmunocomprometidos con el riesgo de desarrollo de alguna enfermedad de injerto contra huésped, como aquellos pacientes que hayan recibido algún tipo de trasplante, que estén cursando con neoplasias hemáticas, personas con inmunodeficiencias congénitas, ¿no? La transfusión de estos glóbulos irradiados, sobre todo, se está en ascendencia en los países de primer mundo, ya que las enfermedades o el número de pacientes trasplantados es mayor que en nuestros países, ¿no? En nuestro continente. Este procedimiento puede reducir la viabilidad de los glóbulos rojos y también hay un efecto adverso que podemos estar al tanto, que puede aumentar la liberación del potasio intracelular. El concentrado de glóbulos rojos congelados. También podemos usar este método para nosotros almacenar los paquetes globulares mediante una solución crioprotectora. Este nos ayuda a almacenar pues, durante años, un almacenamiento muy prolongado. Las unidades de valor especial para nosotros poder congelar son aquellas pues, que tienen un perfil de antígeno de glóbulos raros, ¿no? O que las donaciones se programen y sean autólogas. Sin embargo, si también se nos presenta un cuadro agudo, la utilización de estos hemocomponentes no va a ser porque el proceso para descongelar lleva su tiempo, ¿no? Dentro de los componentes de glóbulos rojos tenemos que también mencionar sobre el almacenamiento de estos. Si bien nosotros usamos una sustancia conservante, como nosotros aquí lo tenemos el Optisol, para mejorar la cantidad y la calidad. Sin embargo, el metabolismo de los glóbulos rojos disminuye, ocasionando lesión del almacenamiento. ¿Qué sucede cuando los paquetes globulares están mucho tiempo almacenados o que se han transfundidos, cuando están al límite superior de su tiempo de vida? Puede haber un ligero aumento de potasio, hay un aumento de lactato, de aspartoaminotransferasa, de lactato deshidrogenasa, también aumenta el amoníaco, fosfato, y también se evidencia marcadamente la disminución del pH y la concentración de bicarbonato, la acumulación de citocina y los mediadores inflamatorios como la interleucina 6, 1, el factor necrosis tumoral. Todo esto pues, puede conllevar a un efecto adverso no deseado, sobre todo en aquellos pacientes que ingresan con un cuadro agudo, severo, o pacientes que se encuentran en la UCI. Normalmente el pH en la sangre fresca, no más de, 20, 30 días, con una solución de citrato, el pH oscila alrededor de 7.1, y esta puede llegar a descender cuando ya el tiempo de vida está al límite inferior hasta 6.7, haciéndole ya pues un componente acidótico, ¿no? Ahora, también es importante recalcar que el potasio puede llegar hasta 25 megavalentes por litro. Si es que nosotros usamos
hemocomponentes viejitos, por decirlo así, ¿no? Por cada paquete que se transfunde, el potasio normal que se transfunde también es 7 milicovalentes, pero esto puede todavía metabolizar por el riñón, ¿no? A no ser que estos valores se encuentren, pues, afectando en pacientes con trastornos hepáticos, renales, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que si nosotros tenemos la necesidad imperiosa de reanimar a un paciente que se encuentra críticamente inestable, no solamente la transfusión de unidades de unidades de concentrado plaquetario o algún otro hemocomponente vaya sola, sino también nos recomienda que se use soluciones cristaloides y coloides. Otra pregunta que frecuentemente nos hacemos, ¿no? Después de haber transfundido nosotros un paquete globular, esperamos que la hemoglobina se eleve de 0.8 a 1.2 gramos por decilitro o el hematocrito se incremente a 3. Pero esto se da siempre en cuando el paciente se encuentra estable y no tenga problemas de sangrado, hemorragias activas, porque muchas veces, si es que, por ejemplo, en nuestra realidad llega pacientes gestantes, ¿no? Que requieren unidades de transfusión muy necesarias, pero hay dudas que, ¿por qué no se eleva la hemoglobina o el hematocrito? Es porque hay todavía pérdida, ¿no? Y la impregnación del paquete globular todavía lleva su curso, toma su tiempo. Una vez ya visto los tipos de hemocomponentes, cómo se debe hacer el almacenamiento, qué efectos adversos tiene cuando usamos los hemocomponentes ya más viejitos, pasamos a las indicaciones para la transfusión de glóbulos rojos. Este punto es muy discutido actualmente. Hay ensayos, investigaciones que todavía no llegan a tener recomendaciones absolutas, ¿no? Por ejemplo, el umbral de hemoglobina interfiere mucho para la indicación de una transfusión de glóbulos rojos, el estado crítico del paciente, siguen como temas de debate, ¿no? Los pacientes hospitalizados de emergencia en UCI, las transfusiones van en ascenso hasta un 53%. Nosotros en estos pacientes con cuadros severos de anemia, ya sea aguda crónica, la finalidad de nuestra función es pues suministrar el oxígeno a los tejidos, pero ¿en qué momento debemos realizar, no? Y cuando un paciente anémico se va a beneficiar adecuadamente o realmente de las transfusiones, ya que los pacientes anémicos, sobre todo, bueno, los crónicos, presentan, ¿no? Tienen compensaciones para contrarrestar el cuadro de anemia. Ahora, y también hay mucha controversia de que si es que nosotros transfundimos no teniendo la seguridad, la certeza de que puede ser beneficioso para el paciente, puede interferir con los mecanismos de compensación fisiológica de la anemia, tanto ya sea aguda y crónica, sobre todo aguda, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos? Para recordar el mecanismo cardiovascular, ya que en los cuadros severos de anemia, severos moderados de anemia, hay un aumento del tono vascular, porque va a haber una mayor contractilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca se eleva, por lo tanto, a todo esto se atribuye que el aumento de gasto cardíaco va a ser mayor, la postcarga va a estar disminuida y la precarga aumentada. Otro mecanismo es la viscosidad sanguínea, ¿no? Cuando hay anemia, la viscosidad disminuye, pero al disminuir también permite que el flujo de los glóbulos rojos, el flujo sanguíneo, sea mucho más permeable, más fácil de pasar, ¿no? Llegar a los capilares. Y este flujo se redistribuiría adecuadamente en los órganos de los pacientes críticos, con mayor entrega de oxígeno, por lo cual más beneficioso sería pues el órgano de corazón y el cerebro. Otro mecanismo es a nivel pulmonar, que ayuda poco a las demandas de oxígeno a corto plazo, pero su papel fundamental es el metabolismo del oxígeno, ¿no? Entonces, según estos tres mecanismos, todavía hay controversias de que en qué momento el paciente se va a beneficiar de las transfusiones, sobre todo si se trata en aquellos pacientes con anemias crónicas, ¿no? Ya que en pacientes con cuadros
clínicos agudos, hemorragias, sí, pues yo, mediante previa evaluación de médicos, sí, definitivamente va a estar mucho más indicado la transfusión de hemocomponentes. Ya. Muy bien, como se decía, ¿no? Al aumentar nosotros la viscosidad de la sangre, podemos ocasionar, en vez de ayudar al paciente, podemos limitar el flujo microvascular, ocasionando que la utilización deficiente de oxígeno sea mayor, ¿no? Muy bien. Otro tema de debate es el umbral de hemoglobina. ¿En qué momento nosotros vamos a transfundir, evaluando qué valores, ¿no? Sobre todo esto se da en pacientes crónicos, con anemia crónica. Hay muchos estudios, como por ejemplo un ensayo aleatorizado multicéntrico de estrategias de transfusión de glóbulos rojos en pacientes críticos, que comparó la transfusión liberal versus la transfusión restrictiva. La transfusión liberal en este estudio se ha tomado con una hemoglobina de 10 gramos de decilitro y la restrictiva se tomó con un valor de 7 gramos de decilitro. ¿Ya? En este estudio se realizó en 838 pacientes donde vieron que la tasa de mortalidad a los 30 días, independientemente de la causa que haya sido, no hubo diferencias tanto en los pacientes que hayan sido transfundidos de estrategia liberal contra los que hayan recibido de estrategia restrictiva. También no hubieron tasas de diferencia sobre la estancia prolongada de estos pacientes, tanto restrictivo como liberal, ¿no? También se observó que los tiempos de ventilación mecánica más largos y los eventos cardíacos fueron frecuentes en el grupo de estrategia liberal. El mismo estudio también se realizó en pediatría, con valores restrictivos de 7 gramos de decilitro y liberal de 9,5. Los resultados primarios de muerte y disfunción multiorgánica nueva progresiva, así como eventos adversos, fueron similares en ambos grupos, tanto liberal y restrictiva, ¿no? En el otro ensayo, que es el resultados funcionales en pacientes cardiovasculares sometidos a reparación quirúrgica de fractura de cadera, se realizó este estudio con 2016 ancianos de alto riesgo que tenían algún tipo de antecedente o factor de riesgo de enfermedad cardiovascular que se sometieron a cirugía de fractura de cadera. En esto, la estrategia liberal se tomó con un valor de 10 gramos de decilitro y la restrictiva 8 gramos de decilitro. La mortalidad y la recuperación no tuvieron mucha diferencia entre ambos grupos. Entonces, sin embargo, también hay estudios realizados en pacientes con enfermedades cardiovasculares, pero los resultados todavía son controvertidos, ya que hay algunos estudios que mencionan que tanto la transfusión restrictiva y liberal no ha mostrado mucha diferencia, pero hay un otro estudio donde se ha visto mayor mortalidad con la transfusión de hemocomponentes con estrategia restrictiva. O sea, es más o menos como indicándonos que si nosotros vamos a esperar que esta hemoglobina baje menos de 7 en personas con enfermedades cardiovasculares, puede haber mucho mayor riesgo, mortalidad. Entonces, todos estos múltiples ensayos aleatorizados en diferentes poblaciones todavía no hay recomendaciones absolutas para que nosotros podamos guiarnos, ¿no? Y por lo cual hay estudios que nos puedan guiar. Hay directrices actuales como la Asociación Americana de Bancos de Sangre, la Cruz Roja Americana, el Comité Británico de Estándares de Hematología y la Sociedad Americana de Anestesiólogos y la Autoridad Nacional de Australia. Nos presentan algunas recomendaciones para la transfusión en pacientes con cuadros críticos. Ellos recomiendan una estrategia restrictiva en pacientes hospitalizados, hemodinámicamente estables, incluidos los pacientes en estado crítico. Si un paciente en UCI o se encuentra en el área de medicina y no tenga signos y síntomas como insuficiencia de cuadro de insuficiencia respiratoria, nosotros podemos esperar o podemos, mediante vigilancia, podemos hacer la transfusión cuando la hemoglobina solamente se encuentre a menos de 7 gramos de decilitro. Ahora, recomienda también que la estrategia restrictiva en pacientes sometidos a cirugía ortopédica o cardíaca o aquellos con enfermedad cardiovascular. Sí, esta recomendación también es muy fuerte, ¿no? Que espera a que esos pacientes que van a
van a ser intervenidos por alguna cirugía grande, ortopédica, cardíaca, o con alguna enfermedad cardiovascular, se lleve como criterio un valor de ya de 8 gramos de decilitro, ya debe ser indicativo para poder transfundir. Y también lo que recomienda es que nosotros debemos de adherirnos a una estrategia restrictiva en pacientes hospitalizados, ¿no? Y que hemodinámicamente se encuentren estables y con enfermedad cardiovascular preexistente. Todavía esta recomendación es débil. Tenemos que valorar siempre su estado cardiovascular para considerar si la transfusión se va a hacer en menos de 8 o algún otro valor. Y como anteriormente hemos mencionado, ¿no? Todavía no hay pruebas suficientes para recomendar la estrategia de transfusión restrictiva o liberal en casos de un síndrome coronario agudo, en una trombocitopenia grave, una anemia crónica dependiente de transfusiones crónica, ¿no? Y lo que recomienda, una recomendación fuerte también es que la transfusión de los paquetes globulares no deberían de ser más antiguos. Se recomienda la transfusión de unidades frescas, por decirlo así. El grupo de trabajo de la Sociedad Estadounidense de Anestesiología menciona que se puede utilizar una estrategia de transfusión restrictiva con hemoglobina de menor a 8 para reducir los requisitos de transfusión. Los glóbulos rojos que se administran deben ser evaluados cada unidad transfundida, ¿no? Y para evitar la sobrecarga de volumen y entre otras complicaciones. La Autoridad Nacional de Sangre también menciona sobre que la transfusión cuando la hemoglobina se encuentra en menos de 7 sería apropiada. Y las transfusiones restrictivas todavía debe ser netamente estricto para aquellos pacientes que se encuentren críticamente enfermos, y la decisión de transfundir entre 9 gramos de decilitros todavía debe basarse mediante el cuadro clínico con el que se encuentre el paciente, ¿no? Y también habla sobre pacientes con síndrome coronario agudo, igual, ¿no? Recomienda que estos pacientes se deben de transfundir cuando la hemoglobina ya esté menos de 8. Muy bien, una vez ya visto las indicaciones para las transfusiones de hemocomponentes, pasamos a otro componente de hemocomponentes, que son las plaquetas. Las plaquetas se obtienen mediante los donantes aleatorios o de un solo donante, ¿no? Los donantes aleatorios pues tienen mayor riesgo, ya que al transfundir nosotros 5 pools es como si estuviésemos administrando los anticuerpos de 5 personas más. Las plaquetas tienen un almacenamiento diferente al resto de hemocomponentes, ya que esta debe estar en agitación continua y a una temperatura de ambiente adecuada. El tiempo de sobrevida, el tiempo activo de estas plaquetas también es limitado, por lo cual a veces la demanda es alta y nosotros podemos llegar a la escasez, ya que no tenemos donantes voluntarios con mayor frecuencia. Este hemocomponente contiene aproximadamente un 50% de los leucocitos del total de las unidades completas. Si nosotros obtenemos las unidades de paraféresis, equivaldría a hasta 6 unidades de pool de plaquetas o de concentrado plaquetario, como lo conocemos, ¿no? Entonces, la aféresis viene siendo, pues, el concentrado plaquetario por aféresis viene siendo, pues, de elección, pero al momento nosotros no lo contamos. También otro punto, otra ventaja de obtener las plaquetas por aféresis es que ya se considera leucorreducido. El equipo que nos ayuda para la obtención de la aféresis plaquetaria tiene un sistema para la leucorreducción y no requiere ningún tipo de filtro durante la transfusión ¿no? La aféresis plaquetaria sería ideal porque también reduce el riesgo de infecciones. Al no tener muchos leucocitos, evitamos la transferencia, la infección, ¿no? De algunas infecciones, como por ejemplo el citomegalovirus, como ya lo vimos anteriormente. ¿En qué casos sobre todo nos vamos a recomendar la aféresis plaquetaria? En aquellos pacientes que ya han sido aloinmunizados por las transfusiones previas. El tiempo de vida es 5 días, ¿no? Y todavía hasta el 5.º día estos van a mantener su efecto de hemostasia.
El plasma de las plaquetas es rica en factores de coagulación, aunque reducido, pero todavía contiene algunos factores como el LAVI y el 8. Las plaquetas son muy frágiles a la irradiación, al lavado o a la reacción de leucocitos, por lo cual estas indicaciones pues no se dan para no alterar el componente de las plaquetas, para no alterar su mecanismo de acción. La transfusión de las plaquetas compatibles con albedo es recomendable, pero no totalmente esencial, ¿no? Si es que nosotros no habría riesgo de transfundir a un paciente al grupo O. Ahora, si en caso de que nosotros decidiéramos transfundir plaquetas incompatibles ABO, primero se recomienda extraer el plasma incompatible, ¿no? Actualmente no hay contraindicaciones para el uso de las plaquetas RH positivas en pacientes con RH negativos. Ahora, si es que nosotros queremos transfundir a una mujer RH negativa en edad fértil que recibirá plaquetas de donadores con RH positivos aleatorios, ¿no? Como los pool de plaquetas, hay mucho mayor riesgo de alloinmunización que puedan contener de las plaquetas de los donantes. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos prevenir algún tipo de aluminización? Usamos o nos recomiendan usar la inmunoglobulina RH de manera profiláctica, dosis altas. ¿Ya? Ahora, ¿nosotros qué esperamos después de la transfusión de las plaquetas? Nosotros, por cada concentrado plaquetario pool de plaquetas, nosotros esperamos una elevación de 10.000 unidades de plaquetas. ¿En qué momento? Siempre hay unas preguntas, ¿no? Unas curiosidades, inquietudes sobre algunos profesionales de salud donde mencionan que después de cuánto tiempo nosotros podemos medir el efecto de las plaquetas, de la transfusión de las plaquetas, es suficiente 1 hora. Después de 1 hora, nosotros ya obtenemos un resultado adecuado. Ahora, ¿cómo sabemos si la transfusión es adecuada? El número de paquetes de concentrado plaquetario, la féris es suficiente para nosotros llegar a nuestro objetivo para prevención de sangrados, ¿no? Entonces, lo que nos recomienda es aplicar esta fórmula donde menciona el incremento de conteo corregido de las plaquetas. Se realiza mediante el recuento post-transfusional menos recuento de pretransfusional. Y multiplicado por el área de superficie corporal dividido por el número de plaquetas transfundidos, ¿no? Si este resultado nos muestra un incremento superior a 10.000 es porque tenemos una adecuada transfusión, que estamos haciendo una dosis buena. Sin embargo, si es que este valor está disminuido, nos indica que algo está fallando. Tal vez la dosis es insuficiente o que está ocurriendo un mal funcionamiento de las plaquetas. Ya tenemos que hacer la investigación. Ahora, también para las plaquetas hay indicaciones para nosotros poder realizar las transfusiones de plaquetas. Hay dos grupos de indicaciones importantes, que tanto transfusión terapéutica y transfusión profiláctica, ¿no? Dentro de la terapéutica, si nosotros observamos a un paciente con plaquetas menos de 50.000 y tiene sangrado activo de las mucosas gastrointestinales, de las encías, ¿no? Nosotros ya debemos hacer la orden de transfusión. Cuando pacientes, sobre todo gestantes, ingresan, ¿no? Catalogadas para la transfusión masiva y sangrado mayor, también, independientemente del valor de las plaquetas, nosotros debemos indicar también la transfusión de plaquetas, ¿no? Si es que hay pacientes que van a tener algún procedimiento quirúrgico como una cirugía ocular, espinal, una intervención del sistema nervioso central, o que estén cursando con una hemorragia activa, y las plaquetas se encuentren menos de 10.000, sí, también es terapéutico la indicación de plaquetas. Ahora, este punto de transfusión de plaquetas de forma profiláctica también, pues, a pesar de los ensayos, todavía hay controversias, pero este cuadrito nos menciona de forma resumida en qué casos. Cuando nosotros observamos que hay alto riesgo de sangrado espontáneo y el paciente esté cursando con valores menores de 10.000, también podemos hacer una transfusión de forma profiláctica, ¿no?
También, si el paciente presenta menos de 20.000 plaquetas, hay alto riesgo de sangrado espontáneo. Ahí tiene, concomitantemente a esto, alteración de la coagulación, que el paciente esté consumiendo algún tipo de terapia anticoagulante, esté cursando con un cuadro séptico, fiebre, o esté ingiriendo algún tipo de antibiótico endocrinoso, y que este cuadro haya sido muy agudo, severo, ¿no? La disminución de las plaquetas, ahí también podemos transfundir de forma profiláctica las plaquetas. Los procedimientos invasivos con alto riesgo de sangrado, hemorragias potencialmente mortales, cirugías no neuroaxial, anestesia neuroaxial, punción lumbar, mencionan que nosotros tenemos la seguridad, o hay estudios que mencionan que si las plaquetas están más de 50.000, podemos realizar cualquier de estos procedimientos, punción lumbar, toracocentesis, podemos realizarlo cuando ya las plaquetas están más de 50.000, pero si es que nosotros queremos realizar estos procedimientos y las plaquetas están menos de 50, todavía tenemos que valorar el riesgo-beneficio. Por lo general indica la transfusión. Las cirugías No se escucha. ¿sí? Ya. Algunos otros ensayos, ¿no? Concluyen que para la colocación de catéter venoso central, si las plaquetas se encuentran más de 20.000, no hay riesgo prevalente de sangrado, ¿no? Y tampoco se ha beneficiado que antes de la colocación de catéter venoso central, la transfusión de concentrados plaquetarios pueden reducir cuadros de hemorrágicos. No se ha demostrado eso, por lo cual a veces sería insulso, ¿no? El uso de concentrados plaquetarios para la colocación de catéter central si es que las plaquetas están más de 20.000. Lo que menciona también es que si es que hubiese resistencia, ¿no? No se espera una respuesta adecuada tras la transfusión de plaquetas. Lo que nos recomienda es, para optimizar las transfusiones de estas, es usar dosis altas de inmunoglobulina o antisuero, anti-D, ¿no? Ahora, los pacientes que cursen con una púrpura trombocitopénica trombótica, en el síndrome urémico hemolítico, la trombocitopenia inducida por heparina, tenemos que valorar muy estrechamente, valorar muy bien para las indicaciones de la transfusión, a no ser que estos pacientes estén cursando con sangrados severos, ¿no? Con todas esas indicaciones nosotros debemos de restringir, debemos valorar en qué momentos nosotros podemos transfundir plaquetas, no solamente sobre todo a veces hacemos un uso inadecuado, ¿no? Pensando que si tal vez no estamos haciendo una buena evolución para la prevención de la hemorragia y todo eso. Componentes, dentro de otros componentes derivados del plasma, dentro de los componentes derivados del plasma tenemos al plasma como tal, ¿no? El plasma es un hemocomponente que se obtiene de la centrifugación del paquete globular entero, o también se puede obtener por aféresis, eso no lo tenemos en nuestros
nuestro establecimiento. El plasma contiene todos los factores de coagulación, inclusive los más lábiles, que son el 5 y el 8. Y también va a contener los inhibidores, que están aproximadamente 1 unidad por ml. El plasma nos proporcionará un 400 miligramos de fibrinógeno. También nos proporciona complemento, albúmina y globulina, pero a pesar que nos aporta esto, no se debe de usar como suplemento nutricional, ¿no? El plasma requiere más o menos unos 45 30 minutos para ser descongelado. A un baño varía de 37 grados centígrados. A veces se nos aproxima el banco de sangre diciendo, quiero plasma, pero nosotros tenemos que tener conocimiento que el plasma lleva su curso. Para el proceso de descongelamiento todavía toma su tiempo. No es necesario realizar la prueba cruzada, pero puede ser compatible con el ABO. El riesgo de transmisión de las enfermedades virales es igual que otro componente, ¿no? En otros países del primer mundo tratan los plasmas para prevenir estas transfusiones virales, como usan el riboflavina, luz ultravioleta, plasma tratado con soraleno, ¿no? Y diversos actos para prevenir estas reacciones, transmisiones virales. ¿Qué indicaciones nosotros tenemos para indicar, ¿no? Pues, el plasma fresco congelado? Muchas veces se ha visto que nosotros saber la alteración del INR no superior a 1.5 puede ser un criterio para la transfusión. Sin embargo, hay estudios, ensayos clínicos aleatorizados que no recomiendan. Mientras el INR se encuentra menos de 2, o si es que está con pacientes sangrados, o ver el estado general del paciente, si está acompañado de otras deficiencias de factores de coagulación, si tiene otras patologías de fondo, tal vez ahí sí se indique pues, la transfusión de plasma fresco congelado con una alteración ligera del INR. En caso de sangrado significativo relacionado con la warfarina, se recomienda el uso inicial de concentrado de complejo de protombina, ¿no? Esa es la indicación que nos dan los textos, los estudios, los ensayos. Sin embargo, nosotros no contamos y todavía usamos el plasma fresco congelado. El uso de este plasma fresco congelado sobre todo se da en aquellos pacientes que cursan con deficiencia adquirida de múltiples factores de coagulación como las enfermedades hepáticas, que estén cursando con coagulopatías intravasculares diseminadas o que estén cursando con una coagulopatía por disolución, ¿no? En momentos que se hace la transfusión masiva. Algunos recomiendan que la transfusión de plasma fresco congelado con los paquetes globulares debería ser 3-1 o algunos 2-1, ¿no? También hay unas recomendaciones adoptados a ROBAC por las guías de práctica basada en evidencia para la transfusión de plasma, que sugieren, ¿no? Que se transfunden los plasmas frescos congelados en pacientes traumatizados que requieren transfusiones masivas. Ahí sí estaría justificado. No se puede recomendar a favor o en contra de las transfusiones de plasma fresco congelado en una proporción de plasma a glóbulos rojos de 1,3 o más en pacientes traumatizados con una transfusión masiva, ¿no? Todavía está en discusión. Si pasamos 3 paquetes globulares, un paquete globular debería ir acompañado de 3 plasmas frescos congelados para evitar la coagulopatía. Todavía no está muy recomendado. Eso siempre lo que indican es la valoración, la medición de factores de coagulación, la presencia de sangrados, ¿no? No se puede recomendar a favor o en contra de la transfusión de paquetes de plasma fresco en pacientes sometidos a cirugía en ausencia de una transfusión masiva, ¿no? También se debería de sugerir transfundir plasma fresco congelado en pacientes con hemorragia intracraneal relacionadas con warfarina. Aunque todavía esto está en controversia, se ha visto ensayos que pacientes que han sido transfundidos con una hemorragia intracraneal relacionada a la warfarina han tenido mayor tasa de mortalidad, pero hay otros estudios que la han comparado y la mortalidad es igual, ¿no? No se puede recomendar a favor o en contra de la transfusión de plasma fresco congelado para revertir la warfarina en pacientes sin hemorragia intracraneal. Y también sugieren contra la transfusión de plasma fresco congelado en otros grupos de pacientes, ¿no? Si es que el paciente no ha sido
no ha sido transfundido masivamente, no tiene alguna cirugía mayor, no hay sangrado, ni tampoco está articulado, no debemos de indicar, pues, ¿no? Mientras no sea pertinente la causa. Para recordar, ¿no? El plasma fresco congelado no debe usarse como expansor de bulimia ni como fuente nutricional de proteínas. La anticoagulación inducida por heparina, los inhibidores directos de la trombina como el dabigatran, los inhibidores directos del factor 10 activado como el rivaroxaban, no son revertidos con la administración de plasma fresco congelado. Y es lo que decíamos, ¿no? Tanto el INR menor a 2 o el TTPA prolongado no nos va a ayudar a predecir que el paciente presente un cuadro de hemorragia. Por lo tanto, si nosotros vemos un TTPA prolongado, un INR menor a 2, y cuadro que no esté, paciente que no esté sangrando, no debemos de administrar profilácticamente los plasmas frescos congelados. Un ensayo aleatorizado de plasma fresco congelado versus ninguna transfusión en críticos enfermos que no sangraban con un INR entre 1.5 y 3 programados para someterse a alguna colocación de un catéter venoso central, toracocentesis, traqueotomía percutánea, drenaje de absceso o líquido, no encontré diferencias respecto al sangrado, ¿no? Entonces, es una recomendación válida. Otro producto del plasma, encontramos el crioprecipitado. Este se prepara descongelando y centrifugando el plasma fresco congelado por debajo de 6 grados centígrados y resuspendiendo las proteínas precipitadas en un pequeño volumen de plasma sobrenadante. ¿Qué es lo que contiene el crioprecipitado? Contiene el factor 8, más de 80 unidades. Contiene también factor de von Willebrand en un 50% del plasma contenido original, el plasma total, ¿no? Y un fibrinógeno aportaría, por cada periodo, aportaría más de 150 miligramos. También contiene factor 13, que está en un 30% del contenido plasmático original, y también contiene la fibronectina. El crioprecipitado nos ayuda a transfundir proteínas más específicas sin tanto volumen, ¿no? Como hemos dicho, aproximadamente 50 ml contiene cada crioprecipitado. Para la transfusión de esta no requiere pruebas cruzadas, pero se prefiere siempre la compatibilidad BO. Se debe de transfundir después de cada 4 o 6 horas tras la descongelación. Si nosotros esperamos, a veces hay personal de salud que viene, nos hace preparar, nos hace descongelar el crioprecipitado, pero viene después de unas 5 o 6 horas, el efecto activo ya no está. ¿No? Lo más probable es que no tenga alguna respuesta y a veces piensan que administrando más crioprecipitado va a obtener una respuesta. Siempre tenemos que ver el tiempo de espera para la transfusión. Las indicaciones para el crioprecipitado. Anteriormente se indicaban, pues, en caso de personas que cursaban con hemofilia A, enfermedad de von Willebrand, ¿no? Pero tras la instauración de los concentrados de los factores, esto se ha ido en desuso. Sin embargo, en nuestro entorno todavía nosotros podemos usar como terapia para aquellos pacientes con hemofilia A o enfermedad de von Willebrand estén pues cursando con un cuadro severo de sangrado. En UCI es más frecuente el uso de fibrinógeno, porque los cuadros severos, la sepsis, el shock que puede presentar el estado grave, puede ocasionar también la hipofibrinogenemia, secundario a una coagulopatía dilucional o de consumo. Nosotros podemos estar alarmados o tener las disyuntivas de transfundir o no en cuando el fibrinógeno se encuentra a menos de 100 o 150 miligramos día. El uso de crioprecipitado se vio que también mejora la hemostasia en pacientes urémicos. Ayuda a revertir el defecto plaquetario funcional. Sin embargo, en estos casos todavía nos recomienda el uso se inclina más para la desmopresina o la diálisis, ¿no? Estos pacientes con urémicos, ¿no? ¿Cuál es la dosis habitual de fibrinógeno para contrarrestar la hipofibrinogenia? Inicialmente lo que recomiendan los textos es de administrar 10 unidades al principio y luego de 6 a 10 unidades cada 8 horas.
para nosotros poder mantener el fibrinógeno más del 100 miligramos de decilitro, ¿no? Por cada crioprecipitado también el riesgo adverso a los receptores y los beneficios esperados son igual que cualquier otro componente. Es importante que todos nosotros los médicos, el personal de salud, conozcamos los efectos adversos de cada transfusión, ¿no? No solamente para nosotros estar pendientes de la vigilancia de algún posible efecto adverso, sino también para nosotros explicar adecuadamente al paciente sobre los posibles riesgos que puedan tener, tanto leves, moderados o severas. Por lo tanto, es importante también conocer en este tema de uso de hemocomplementos las reacciones transfusionales agudas. Si bien hay también crónicas, es el tiempo de instauración, las agudas se dan frecuentemente en 24 horas y las crónicas después de las 24 horas. A veces nosotros, pues, hay en otros lugares, en otros hospitales, hay comités transfusionales donde al indicarse una transfusión lleva un proceso, ¿no?, de vigilancia constante para el paciente que esté recepcionando cualquier tipo de hemocomponente. Sin embargo, nosotros todavía estamos pues todavía carentes de estas medidas. Sin embargo, nosotros mediante esto debemos de observar, ¿no?, cualquier tipo de reacción, ya que si hubiese un pequeño dolor, una sensación de disnea, a veces presenta dolor en el lugar de la transfusión. Estas reacciones leves pueden ser desencadenantes para unas reacciones severas, ¿no? Entonces, tanto la fiebre, los escalofríos, cambios pequeños en la producción de los pequeños dolores deben de ser un signo de alarma para que nosotros podamos realizar una vigilancia adecuada a todos nuestros receptores de los paquetes globulares. Tenemos la clasificación de las reacciones de transfusiones febriles versus tiempo, ¿no? Las agudas con fiebre y las tardías con fiebre. Dentro de las agudas con fiebre tenemos la reacción de transfusión hemolítica aguda, la reacción febril no hemolítica, la reacción febril de causa no inmune en caso de sepsis, anafilaxis, y el TRALI, ¿no?, las lesiones pulmonares relacionadas con la transfusión. Y las tardías con fiebre tenemos la reacción de transfusión hemolítica tardía, la enfermedad de hiato contra huésped, y muy alejado, y los casos muy reportados, muy escasos, son la inmunización en aquellos pacientes inmunocomprometidos o que hayan recibido algún tipo de trasplante. Las agudas sin fiebre, las alérgicas, la sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones. Y las tardías sin fiebre, en caso de sobrecarga de hierro, transmisiones infecciosas y la púrpura transfusional. Dentro de las reacciones transfusionales hemolíticas agudas, estos son causados por los anticuerpos presentes en el complemento del receptor que se une a los antígenos de los glóbulos rojos del donante, ocasionando así la lisis, la muerte prematura de los glóbulos rojos, ¿no? El grupo ABO es el que está más frecuentemente, estrechamente relacionado a estas reacciones. Al activarse el complemento también estimula la diversión de mediadores inflamatorios como citocinas, y esto puede llevar a un cuadro más severo, ¿no?, como shock séptico, colapso vesicular y hipotensión. Al haber todos estos efectos secundarios a los anticuerpos del complemento del receptor con los antígenos de los donadores, también puede haber una activación del sistema de coagulación que puede ocasionar o terminar en una conducción intervascular diseminada y ocasionar el sangrado. La interacción de inmunocomplejos que presenta esta reacción, de toda esta reacción, puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Ya. También se ha visto que la cantidad de la sangre transfundida va a estar estrechamente relacionada a la mortalidad que el paciente pueda cursar. Por lo tanto, la primera indicación al ver algún tipo de reacción transfusional, sobre todo si sospecha altamente de una hemólisis, se debe transfundir de inmediato. Perdón, se debe de suspender la transfusión inmediato, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer el cuadro en pacientes comatosos o anestesiados? Si bien en los pacientes su cuadro puede ser enmascarado, ¿no?,
por este estado que está cursando, podemos ver la alteración de la presión arterial, puede presentar hemoglobinuria. Estos dos signos pueden ser indicios prematuros para ver que un paciente en este cuadro comatoso o anestesiado esté cursando con una reacción transfusión hemolítica. Ahora, en los pacientes hospitalizados, transfundidos, que se encuentran despiertos, ¿no? La aparición repetida de fiebre es un signo de la marcación también mareos. Solo 5 se presentaba. Un favor, tarde, gobierno. Los esteroides y la heparina u otras intervenciones farmacológicas no han tenido un papel favorable, ¿no?, de tratamiento o de prevención en estas reacciones transfusionales hemolíticas agudas. Otro efecto adverso agudo es la reacción transfusionales febriles no hemolíticas. Esta no se puede confundir con las hemolíticas y también se puede confundir con las hemocomponentes contaminadas con algún tipo de bacteria, siendo más frecuente el Staphylococcus aureus. Menciona el texto que al haber una diferencia de 1 grado centígrado, puede haber una diferencia contra las reacciones hemolíticas. Sin embargo, si nosotros administramos como protocolo los antipiréticos, este cuadro puede estar enmascarado, ¿no? Este cuadro se puede instalar tras las 6 horas de haber transfundido el hemocomponente, y nosotros despierta una gran alarma si es que el paciente presenta escalofríos, náuseas, vómitos y disnea. ¿Por qué se desencadenaría esta reacción de transfusión febril no hemolítica? Puede estar desencadenado por la liberación o presencia de citocinas o pirógenos, y se inicia por la interacción de los anticuerpos del receptor con los leucocitos del donante. Una vez más, los leucocitos pues originan una reacción adversa indeseable. Igual que el otro, ¿no? Nuestro primer mecanismo, nuestro primer actuar debería ser la interrupción de la transfusión, y también se puede administrar antipiréticos si es que el paciente mencionara que alguna vez presentó este tipo de reacción como antecedente. Cuando en este tipo de reacción de transfusión febril, pero no hemolítica, nosotros estamos completamente seguros que no se trata de un cuadro hemolítico, nosotros podríamos, si es que fuese muy necesario, continuar con la transfusión de otra sangre, ¿no?, de otro hemocomponente, de otro donante, por decirlo así, ¿no? Y si es que hay pacientes, a veces mencionan que si el cuadro es repetitivo, constante, ya nuestra indicación vendría a ser glóbulos rojos lavados, irradiados, ¿no?, para que el número de leucocitos sean en lo absoluto casi 0. También se ha visto que el pretratamiento con antipiréticos y corticoides ha disminuido las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. Otro efecto adverso tras la administración de hemocomponentes puede ser la anafilaxia. Son muy raras, pero mortales. Se da más frecuente en pacientes con deficiencia de hemoglobina A. Actualmente también se ve relacionado con otras proteínas como la antiaptoglobulina. Este cuadro se puede instalar minutos durante la transfusión. El tratamiento es la detención de la transfusión y la terapia convencional de la anafilaxia, ¿no? En caso de que los pacientes hayan sido, esta anafilaxia haya sido por los anticuerpos anti-IgA, los pacientes deberían de recibir, o nosotros deberíamos buscar donantes con estas patologías, con deficiencia de inmunidad. Sin embargo, en la actualidad, pues, es muy difícil buscar pacientes si es que el estudio de los pacientes con deficiencia de inmunidad es muy, muy deficiente, ¿no? Por lo cual, la transfusión de glóbulos rojos lavados o irradiados nos pueden ayudar en caso de que el paciente haya presentado este cuadro como antecedente. También es importante recalcar que otros derivados del plasma, como la albúmina, las inmunoglobulinas, contienen cantidades pequeñas de IgA, la hemoglobina A. Por lo tanto, también es de alto riesgo en caso de que se administre en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A. Las reacciones alérgicas y urticariales.
La urticaria y el prurito son manifestaciones más frecuentes originados por la hipersensibilidad de la piel tipo 1 sobre todo, ¿no? La urticaria puede ser localizada o generalizada. Se puede instaurar tras la transfusión sin un cuadro febril, no hemólisis, no afilaxia. El cuadro clínico puede estar no comprometido, solo la manifestación dénica. Si el cuadro cesa, si este cuadro de urticaria cesa después de la administración de antihistamínicos, la transfusión pertinente bajo vigilancia estricta puede continuarse con esa transfusión que se estaba realizando, ¿no? Ahora, si es que hay antecedentes de que los pacientes crónicos que hayan recibido paquetes globulares, hayan presentado reacciones alérgicas, se ha recomendado o recomienda la premedicación con antihistamínicos para evitar un nuevo cuadro de esta reacción, ¿no? Las reacciones transfusionales hemolíticas retardadas son muy poco frecuentes y muy pocos diagnosticados. ¿Por qué? Porque muchas veces ya el cuadro puede estar enmascarado por cualquier otra razón y nosotros alejamos la posibilidad de que se trate de una reacción retardada hemolítica, ¿no? Porque se puede presentar hasta los 14 días posteriores de una transfusión. ¿Por qué se origina? Se resulta de la estimulación de una respuesta del anticuerpo de los receptores primario o secundaria a los antígenos de los glóbulos rojos del donante. Estos anticuerpos inicialmente están por debajo del límite, pero a medida que pasa el tiempo, los días, estas se pueden incrementar, ocasionando pues las reacciones hemolíticas retardadas. ¿En qué pacientes son más predisponentes a producir esto? En aquellos pacientes que han sido transfundidos crónicamente por alguna patología crónica hematológica, alguna neoplasia, algún trasplante como médula ósea, aquellos pacientes que también nosotros debemos de, ¿se escucha? Nosotros debemos de evitar esta sobrecarga circulatoria ética. ¿Cómo podemos evitarla? Transfundiendo lo necesario, el uso de aquí tenemos una placa radiográfica de sobrecarga volumen por transfusión, ¿no? Hay infiltrados bivasales con una silueta cardíaca ancha. El diagnóstico diferencial con este cuadro es pues el TRALI, un infarto de miocardio, un embolismo pulmonar y una ruptura de válvula cardíaca. La lesión pulmonar aguda relacionada con transfusiones que comúnmente nosotros conocemos como TRALI, pero este cuadro ya no es frecuente, ¿no? Los casos que se presentan suelen ser mortales.
se define como el desarrollo de la lesión pulmonar aguda, hipoxia y infiltrados bilaterales de causa no cardíaca. Este cuadro se puede presentar después de las 6 horas de haber sido transfundido, sin otra causa aparente. Puede estar ocasionado por cualquier tipo de hemocomponente transfundido. Se ha visto algunos estudios, algunos ensayos, que la transfusión de plasma de donadores mujeres aumenta el riesgo de realizar, de presentar la lesión pulmonar aguda, ¿no? Por la transfusión. A diferencia de cualquier otra lesión pulmonar, el TRALI se autolimita hasta los 4 días, pero en este cuadro sigue siendo severo e inclusive hay casos, por lo general, llegan a la ventilación mecánica. Debido a que la causa se origina por los factores que tiene el donante, si es que hubiese una indicación así fuerte para transfundir, sí se puede llegar a transfundir, pero siempre haciendo la prueba de incompatibilidad rígida, estricta, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el que se desarrolla? La presencia de los anticuerpos leucocitarios, los lípidos y las citocinas desencadenan a mayor riesgo de esta lesión pulmonar. También se ha visto que los neutrófilos que se encuentran normalmente en el endotelio vascular pulmonar se expone a los anticuerpos que es transfundido del donante, lo que ocasiona una lesión endotelial, originando o ocasionando mayor permeabilidad vascular del pulmón, y también al lesionarse el endotelio, pues hay mayor congestión. Entonces, este cuadro no sería para nada beneficioso en aquellos pacientes críticos, ya que hay más neutrófilos en este epitelio y la respuesta sería mucho mayor, ¿no? Pero muchas veces los pacientes que se encuentran en UCI y han sido transfundidos y que puedan cursar con este TRALI, no, y ya ventilados, bueno, es muy difícil el diagnóstico porque por lo general los pacientes en UCI ya están pues con un cuadro respiratorio. Ahora, hay estudios que recomiendan, y se hizo internacional, ¿no? Las guías de banco de sangre internacionales nos indican que la transfusión de plasma debería llegar en un momento ser netamente de los pacientes masculinos, pero nuestra realidad no nos ayuda, pues, porque los donadores voluntarios, aproximadamente el 1% de toda la población que viene a donar al banco de sangre, por lo tanto es más frecuente en los donadores por reposición, ¿no? Entonces, un poco alejado, pero se puede cambiar. El TRALI, ¿no? Es bilateral y vemos en la imagen anatomopatológica el infiltrado de neutrófilos. En la enfermedad de injerto contra huésped asociada a transfusiones, esta complicación es rara y fatal, ¿no? Sobre todo se instaura en aquellos pacientes inmunocomprometidos, que se les llega a transfundir linfocitos halogénicos, y por lo tanto, al transfundir estos linfocitos halogénicos, lo que hace es que rechacen el tejido hemático por el receptor. Los que corren mayor riesgo son aquellos pacientes que hayan cursado con algún tipo de trasplante de médula ósea u otros órganos. También con los pacientes con leucemia o linfomas que estén cursando con la inmunosupresión por la quimioterapia, ¿no? O para la preparación del trasplante de médula ósea. Este cuadro sobre todo se presenta incluso entre los 8 a 30 días post-transfusión. Puede iniciarse como un cuadro febril, dolor abdominal, erupción cutánea, diarrea, disfunción hepática y supresión de la médula ósea. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? Siempre con el antecedente de un paciente inmunocomprometido, ¿no? Ahora, en estos casos, cuando hay una necesaria indicación para la transfusión, podemos usar glóbulos rojos irradiados con 25 Gray, que podría prevenir este cuadro de injerto contra huésped asociado a transfusión. Dentro de las enfermedades infecciosas transmitidas por transfusiones, este tema ya es casi, incluso ya ha sido corregida, disminuida en la actualidad por el tamizaje que se viene realizando. En otros países incluso se ha controlado mucho más porque los donadores voluntarios
tienen la seguridad de que se encuentran sanos y entonces el riesgo de transfusiones de enfermedades infecciosas es mucho menos, ¿no? Sin embargo, también hay que hacer énfasis que los leucocitos pueden transmitir citomegalovirus, haciendo énfasis para la prevención de esta transmisión en aquellas gestantes, con pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, ¿cómo concluimos en este tema? Nosotros concluimos como que los componentes sanguíneos deben de prescribirse como agentes terapéuticos como parte de un programa de manejo de sangre. La transfusión de glóbulos rojos se puede considerar cuando la hemoglobina es de 7 o menos para la mayoría de pacientes que se encuentren en UCI o hemodinámicamente estables. El umbral de transfusión de menos de 8 gramos de cilito puede ser apropiado en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular sintomática y pacientes quirúrgicos posoperados. La transfusión de plaquetas están indicadas para pacientes que tienen sangrado activo como resultado de una trombocitopenia o un defecto plaquetario funcional y para la prevención de sangrados relacionados con la trombocitopenia. El plasma fresco congelado está indicado para la reposición de factores de coagulación en pacientes con sangrado y deficiencia de los factores de coagulación. El crioprecipitado es una fuente rica en fibrinógeno y factores de coagulación seleccionados. El crioprecipitado viene a ser más útil que el plasma fresco congelado para corregir la hipofibrinogenemia en caso de coagulopatía dilucional o de consumo en caso de transfusiones masivas, ¿no? Y también concluimos que las reacciones adversas a los componentes de la sangre ocurren entre 1 a 2% de los episodios de transfusión. Y si nosotros cumplimos adecuadamente los protocolos de rutina para la reducción de las reacciones de transfusión, nos pueden salvar vidas, ¿no? No podemos desmerecer la vigilancia continua al acto de la transfusión sanguínea, ¿no? Nuevamente recalcamos que es suma importancia estar al tanto de cualquier efecto pequeño, por más insignificante que sea. La transmisión de agentes infecciosos por transfusión se ha ido reduciendo notablemente, y la infección bacteriana ahora es la complicación infecciosa más común de la transfusión. Por lo tanto, también tenemos un punto más a favor para racionalizar la transfusión de hemocomponentes, ¿no? Y muchas veces el consentimiento informado lo tomamos como una hoja, ¿no? Para simplemente realizar el protocolo que se viene haciendo. Sin embargo, este es un documento legal, ¿no? Que nos va a poder ayudar a la transfusión de sangre, no solamente para el médico o para el personal de banco de sangre, sino también para darle un adecuado conocimiento de las posibles reacciones adversas que pueda tener el receptor, y ellos están en la libertad de rechazar pues una transfusión de sangre. Entonces, con todo esto, nosotros hemos llegado a la conclusión que el uso adecuado mediante criterios estrictos para transfusión sumado con el cuadro clínico del paciente deberíamos de racionalizar, ¿no? El uso de estos hemocomponentes. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctora Crisi Miranda Maita. Tenemos algunas preguntas que nos han estado realizando mediante el chat. Dicen, ¿los hemocomponentes o hemoderivados son lo mismo? No, no son lo mismo. Los hemocomponentes vienen de los glóbulos rojos completos, ¿no? Enteros, y los hemoderivados llevan un curso diferente para la adquisición de estos. Ok. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta, doctora, que dice, ¿cuál sería la causa más común de muerte relacionada con transfusiones? Bueno, como dijimos, ¿no? Anteriormente se creía, bueno, las reacciones adversas a la transfusión eran las reacciones hemolíticas, el TRALI, la sobrecarga de volumen, pero con las medidas adecuadas, los protocolos estandarizados, se ha visto una disminución, ¿no? También la transmisión de infecciones víricas. Sin embargo, menciona los textos que las infecciones bacterianas pues viene siendo una de las causas de mortalidad, sobre todo por el Staphylococcus aureus, y que esta introducción de infección bacteriana va tomando más peso que algún otro efecto o agente infeccioso por la transfusión.
como hepatitis B, C, HIV, ¿no? HTLV, sífilis, ¿no? Entonces vendría a ser las infecciones bacterianas por Staphylococcus aureus. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, la tercera pregunta que dice, en dengue grave, ¿cuál es el criterio para transfusiones de plaquetas? ¿Cómo? En dengue grave, ¿cuál es el criterio para transfusiones de plaquetas? Bueno, es una, como ya dijimos, ¿no? Si nosotros observamos independientemente del número de plaquetas, pero vemos el cuadro clínico del paciente con hemorragia severa, hay un brusco descenso del concentrado de las plaquetas, nosotros no podemos esperar a que esto esté en menos de 20.000 plaquetas, sino la transfusión debe ser siempre valorando en cuánto podemos nosotros ayudar a prevenir la transfusión de estos hematoides que son las plaquetas, ¿no? Porque hay muchas veces cuadros que se manifiestan con sangrados y mantienen plaquetas con 100.000, pero hay sangrado. Entonces, en estos cuadros, viendo siempre las causas subyacentes, algunos trastornos de la función plaquetaria, se debe de tomar una decisión adecuada para la transfusión de estas. En el caso de dengue grave, si es que yo me encuentro con un paciente sangrado, niño, ¿no? Con sangrado severo, yo, independientemente del número de plaquetas, yo le transfundiría, ¿no? Y más aún si las plaquetas están consumidas. Muchísimas gracias, doctora Cristi Miranda, por su excelente presentación, el cual será de mucha utilidad para nuestros participantes. Agradecemos también a nuestros participantes por su participación en esta telecapacitación de uso de hemocomponentes. Hemos enviado el link de asistencia, al cual estará unos 5 minutos en el chat, y posteriormente cerraremos este link de asistencia. Muchas gracias a todos los participantes. Hasta pronto. Gracias, doctora. Hasta luego.
Salir. Salir de reunión. No, 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 4 meses. El tratamiento en sí de tu familiar son 6 meses. Ahorita estamos en 2 meses que son 50 tomas y una semana 57 tomas hasta el día sábado. Ya a partir de ahora son 4 meses de tratamiento, pero ya no va a ser diario, va a ser interdiario. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Así va a ser ahora. Sí. Por eso estoy trayendo al especialista, porque él tiene que indicar, ¿continúa el tratamiento esquema 1 todos los días o ya pasa a interdiario? Ahora ha ordenado interdiario. De eso se trata. Ajá. Entonces, eso estamos esperando ahorita que indique acá.